Hola, buenas noches, tropa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todas y todos? Espero que muy bien. Bueno, familia, hoy es miércoles, toca podcast, perdonar la tardanza. Normalmente ya sabéis que los podcasts los coloco bastante tempranito por la mañana, pero en esta ocasión no me ha sido posible. Sigo cumpliendo con la fecha estipulada, que son los miércoles, pero bueno, en esta ocasión llega un poquito más tarde, bastante más tarde. Espero que me dé tiempo a editarlo y a subirlo para que por lo menos mañana jueves a primerísima hora ya lo tengáis disponible y podáis escuchar el podcast de esta semana. Deciros que, bueno, pues ya he empezado con el cómo lo hago yo, que os comentaba del álbum de boda. Y bueno, pues este sábado lo que vais a ver es precisamente un vídeo en el que os explico qué tipo de decisiones tomo yo a la hora de hacer un álbum, cómo lo hago yo, qué tengo en cuenta y cómo calculo las medidas de un futuro álbum. Creo que esto es interesante para todos y para todas porque finalmente en los vídeos que se ven tanto en YouTube como en otras redes sociales, lo que se pone son las medidas que ha utilizado el scrapero o la scrapera que está haciendo pues, el tutorial, el cómo lo hace o, en fin, con unas medidas ya preestablecidas que, pues si no sabemos modificarlas, pues finalmente o tienen que ser esas o no vamos a saber hacer el álbum. Entonces, a mí me ha parecido muy interesante que sepáis cómo calculo yo las medidas, cómo calculo o cómo pienso en el tipo de espina que necesito, el tipo de hojas que voy a poner y por qué pongo unas y no otras, ¿vale? Todo esto lo tendréis el sábado, yo creo que es bastante interesante si queréis hacer el diseño de vuestros propios álbumes y que sean originales, quiero decir que los hayáis pensado vosotros y vosotras desde cero, y esto lo tendréis el sábado. Deciros también que ya he empezado a confeccionar el álbum de boda y que también tendréis el proceso. De hecho, estuve echando un vistazo el domingo y cuando lo intenté editar me salía hora y media de vídeo y dije, Dios mío de mi vida, esto no lo puedo subir porque los voy a aburrir como setas, ¿vale? Entonces he editado muchísimo el vídeo, ¿vale? En el sentido de, si por ejemplo enseño a forrar un cartón, pues enseño solamente uno, ya sabéis que lleva tapa y contratapa, pues os enseño cómo forro la tapa y la contratapa no. El lomo sí que os lo enseño aparte porque el lomo sí que tiene cosas diferentes a lo que tiene el resto de cartones, pero yo os aconsejo que no os perdáis ese vídeo porque está lleno de detalles. Hay cosas que yo he ido puliendo a lo largo de los años y que os explico el por qué las hago. Y yo siempre os lo digo y muchas estaréis hartas de oírme repetir lo mismo, pero aunque sepáis hacer muy bien una cosa y os dé resultado, a veces es bueno ver cómo otras scraperas y otros scraperos hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque finalmente vamos cogiendo pequeños truquitos o pequeñas cosas que nos facilitan la vida y que nosotros a priori no aplicábamos. Entonces, siempre me parece muy interesante el ver un proceso desde el inicio hasta el final, ¿vale? Porque hay personas que tienen un estilo muy limpito a la hora de componer álbumes, ¿vale? Y el de hacer álbumes para scrapbooking y para guardar nuestros recuerdos. Entonces, yo soy de las personas que no da nada por sentado. Yo puedo llevar 20 años haciendo álbumes, tantos no, ¿vale? Pero bueno, muchos años haciendo álbumes para, pues bien, regalar a mis amigos en bautizos, bodas y comuniones, o simplemente porque quiero tener un detallito con ellos y por lo tanto, pues llevo años haciendo ese tipo de álbumes, pero sí que es cierto que no tienen nada que ver los primeros que hay colgados en el canal con este que os voy a subir en breve, ¿vale? No, este sábado no, pues probablemente será el siguiente, ¿vale? No tiene nada que ver porque a medida que yo he ido experimentando, he ido haciendo más álbumcitos, pues al final la experiencia es un grado y cosas que me han dado muy buen resultado las he ido aplicando posteriormente en álbumes que he hecho. Sí que es verdad que todos los días no hago álbumes, ¿vale? Pero he ido a talleres, por lo tanto he aprendido cositas que a priori yo no sabía o sabía hacer, pero de otra manera. He visto tutoriales de personas que hacen los álbumes con unos acabados excepcionales y entonces pues siempre tomo buena nota de aquellas cosas que visualmente quedan bien
y a nivel de estética quedan muy profesionales, ¿vale? Entonces, todas estas cositas las he ido recabando a lo largo de los años y hay muchos álbumes que yo he hecho que no os los he enseñado, bien porque llevaban fotos muy personales o bien porque sencillamente era un regalo para algún amigo o alguna amiga o algún familiar, ¿vale? Entonces, mi consejo es que lo veáis, no va a ser hora y pico de vídeo, ¿vale? Lo he reducido bastante por esto que os digo, sí que está lleno de detalles, de cositas que yo os cuento el por qué lo hago y por qué no, entonces ya os digo, lo tenéis a vuestra disposición. Me parece que se ha quedado como en 30 minutos aproximadamente de vídeo, con lo cual tampoco es demasiado. No quería que fuera un vídeo muy extenso porque finalmente no quiero aburriros, ¿vale? Pero lo he hecho de tal forma que aquellos detalles y aquellas cositas que yo creo que os pueden interesar, pues las he dejado en el vídeo para que las tengáis en cuenta y que sepáis el por qué yo las hago, ¿vale? ¿Que no las queréis utilizar porque tenéis otro sistema que os funciona mejor? Pues por favor compartir, porque si hay alguna cosa que os funciona mejor, dejármela en los comentarios para que yo experimente, ¿vale? Igual que yo os dejo el proceso y bueno, a mí me da buenos resultados. Si conocéis alguna cosa que os dé mejor resultado, decírmelo, por favor, que yo ya sabéis que todo lo pongo en marcha y todo lo experimento porque me encanta el que compartáis conmigo las cositas que sabéis, porque yo hay muchas veces que me entero de cosas por los comentarios que me dejáis y por las explicaciones que me dais. De hecho, alguna de vosotras me ha dejado incluso vídeos de otras personas donde se explicaba cómo hacer algo que yo desconocía, con lo cual, pues bueno, yo encantadísima de que lo hagáis. Ya sabéis que el saber no ocupa lugar y a mí me encanta aprender cosas nuevas, ¿vale? Y bueno, dicho esto, voy a hablaros del tema de hoy, que me voy por las ramas y no os lo cuento. Lo que quería hablaros en el día de hoy es de la organización de nuestros rinconcitos scraperos. Sí que es cierto que el verano es una buena época para ordenar y gestionar todos los materiales que tenemos dentro de nuestro rinconcito scrapero, o quien tenga mucha suerte y tenga una habitación solamente para el scrap, pues su scrap room, ¿vale? No suele ser lo habitual porque las casas no son tan grandes, al menos la mía no es tan grande, ¿vale? Como para tener una habitación solamente para el scrap, pero sí que es verdad que tengo pues determinados muebles que ahora en esta época aprovecho para sacar todo el material, limpiarlo, repasar los álbumes, que esto es importante, porque ahora con el calor ya sabéis que los pegamentos y el calor no se llevan nada bien, entonces bueno, pues yo en mi casa hace muchísimo calor y porque estoy pues en un último piso, entonces los álbumes pues hay alguna cosita que se despega porque el pegamento con el calor no se lleva nada bien y hay algún adornito que se despega. Entonces lo que hago es limpiarles bien el polvo con un pincelito en algunos de ellos si llevan una portada muy intrincada y les limpio bien el polvito y lo repaso para que no haya ningún adornito que se me haya soltado o que se haya despegado o demás, ¿vale? Y esto lleva tiempo, ¿vale? Porque finalmente los recuerdos, pues me gusta tenerlos bien, pero de vez en cuando hay que hacer este ejercicio precisamente por eso, porque de pasar las hojas, pues hay cositas que se despegan, a lo mejor los pegamentos que hemos utilizado hace 7 años, pues no son los mismos que tenemos ahora, que son bastante mejores, y pues bueno, pues yo por ejemplo el Nuvo no lo utilizaba nunca, ahora estoy utilizándolo bastante porque veo que es un pegamento muy bueno, también es muy caro, las cosas como son. Entonces, pues tengo un pequeño bote de Nuvo que utilizo precisamente para repasar esos adornitos que se pueden despegar por el calor, ¿vale? No obstante, cuando hago esta limpieza en mi rinconcito, ya os digo que saco todo el material que tengo en las Kallax, limpio todo bien, miro a ver troqueles, sellos, qué es lo que tengo, qué es lo que no tengo, que por cierto tengo que hacer un inventario y esto ya empieza a ser una cosa urgente, pero bueno, esto lo hablaremos en otro momento porque ahora quiero hablar de la limpieza de la scrap room. Lo que hago sobre todo es eso, ver qué material tengo, ver las colecciones que tengo, a cuáles les puedo dar salida, ¿vale? Porque finalmente yo sigo comprando papel, ¿vale? No sé si os pasa a vosotras y a vosotros, y ya tengo 2 baúles llenos, que bueno, os dejé como yo almacenaba las colecciones que tengo pues de distintos diseñadores, lo tengo en baúles, ¿vale? En baúles que son asientos realmente, ¿vale? Yo tengo un par de asientos de estos que se pliegan,
¿vale? Que tienen una base para sentarse y dentro pues voy colocando las colecciones porque además tienen el tamaño justo, son de 35 por 35 me parece, esas bases, y pues ahí voy metiendo todas las colecciones y todo el material que tengo. Está recogido, no le entra polvo, con lo cual ideal, pero claro, llega un momento que tengo 2 baúles y necesito más espacio porque sigo comprando papel. Entonces, hay que hacer un momento de vamos a parar, vamos a ver qué tenemos y de qué me puedo deshacer. Porque, ojo, hay cosas que yo he comprado que me imagino que a vosotras y a vosotros os pasará igual. Sellos o troqueles que son muy similares, que a lo mejor son de distintas casas. Os pongo, por ejemplo, el Geotac. El Geotac, bueno, no es mi caso, pero el Geotac, sabéis que una de las primeras que lo sacó fue Lora Bailora, de un tamañito bastante razonable, quiero decir que era grandecito, pero luego, por ejemplo, Mariquilla Shop sacó un Geotac bastante más grande. Pues en el caso de que yo tuviera los dos, al final es el mismo troquel, uno más grande y otro más pequeño. ¿Voy a utilizar los dos? Probablemente no, ¿vale? Entonces, el sopesar si me voy a quedar con los dos o si uno lo quiero vender para deshacerme y hacer hueco en mi rinconcito scrapero, ¿vale? Esto es un ejercicio que está bien hacerlo. ¿Por qué? Porque finalmente, cuando tenemos cosas muy similares, vamos a utilizar la que más nos gusta y la otra probablemente no la utilicemos nunca, salvo que tenga más cosas. Os pongo el ejemplo del Geotac, que solamente es el Geotac, pero todos sabemos que hay sobre todo sellitos dedicados a los viajes que son prácticamente iguales, que las frases son las mismas, incluso, ¿vale? Entonces, si tenemos este tipo de sellos, si tenemos dos muy parecidos, o incluso a mí me ha llegado a pasar el no acordarme que tenía un troquel que ya lo tenía y volverlo a comprar porque me encanta, y resulta que lo tenía y no lo había utilizado. Esto no sé si a vosotras os pasa, pero a mí me ha llegado a pasar porque tengo tal cantidad de troqueles y tal cantidad de sellos que finalmente no me acuerdo. Sé que me gustan mucho y finalmente digo, pues es que sí me encanta, si es que esto le veo un montón de prestaciones. Y me ha pasado con un troquel en concreto de Alberto Juárez, ¿vale? Que lo he comprado 2 veces. ¿Vale? Que lo vi en rebajas, lo metí en la cesta de la compra, no sé si fue en Crafterier o en otra tienda bonita, y bueno, luego lo encontré en otro sitio más barato, pero resulta que hice la compra en los 2 sitios con ese troquel dentro. Entonces tengo un troquel de Alberto Juárez 2 veces. Por supuesto, voy a utilizar uno, pero el otro que no lo voy a utilizar, ¿qué hago con él? Pues lo que hago yo a nivel personal es ponerlo en Wallapop. ¿Por qué? Porque al final yo no voy a utilizar 2 troqueles iguales, ¿vale? Voy a utilizar uno, obviamente. Entonces el otro, sin estrenar, pues yo lo que hago es ponerlo en Wallapop a un precio un poco más económico, obviamente, porque si lo pongo al mismo precio que está en la tienda, pues la gente se va a ir a la tienda a comprarlo. Entonces lo pongo un poquito más económico y finalmente el beneficio es mutuo porque otra persona lo va a comprar, ese troquel que le encanta, lo va a comprar más barato y yo recupero parte de la inversión. No la totalidad, obviamente, porque no puedo ponerlo al mismo precio que lo he comprado, porque si no nadie lo compraría, se iría a la tienda a comprarlo de primera mano. Entonces lo pongo un poquito más económico y la otra persona se beneficia de tener un troquel que le encanta a un precio más económico que está en el mercado y yo recupero parte de el desembolso, con lo cual pues ya tengo un dinerito para invertir en otro troquel, ¿vale? Pues este ejercicio yo lo hago a menudo, no solamente con sellos y con troqueles, sino con otro tipo de material. Yo, por ejemplo, maderitas, cuando Cora Project tenía estas maderitas increíbles para hacer shakers y demás, pues cogí varias, ¿vale? Y ¿qué ocurre? Que esto pues finalmente no es un estilo que a mí me guste para poner en las portadas de los álbumes porque tengo un estilo más clásico o más sobrio dentro de lo moderno y no me gustaban ese tipo de estructuras en los álbumes, salvo que fueran álbumes muy concretos y para personas muy muy jóvenes, ¿vale? Pero yo el tipo de álbumes que estoy haciendo en los últimos años pues no son para niños pequeños porque en mi entorno ya no hay niños pequeños, ya todos son adolescentes, entonces ese tipo de cosas ya no les gustan. Lo que cogí con tanta ilusión en su momento, pues resulta que, bueno, pues tenía maderitas de Cora Project, no os quiero contar cuántas.
¿vale? Que de hecho lo estuve mirando en el mes de, bueno, en Semana Santa, que fue cuando tuve un poquito de tiempo para poder mirar estas cosas, y bueno, pues creo que salieron como 50 shakers de Cora Project, ¿vale? Y yo dije, ¿con esto qué voy a hacer? Si yo no voy a hacer este tipo de shakers ya nunca más, porque en mi entorno no hay niños y son shakers pensadas para álbumes o para portadas de álbumes para niños. Entonces lo que hice fue ponerlo en Wallapop. Como iban marcados con el precio que a mí me habían costado, yo sabía perfectamente lo que valían, obviamente lo puse al 50% porque a ver, sí que es verdad que Cora Project creo que ya no fabrica este tipo de material, pero no obstante yo no iba a ponerlo al mismo precio que me había costado a mí, porque yo ya lo había tenido metido en un cajón pues X tiempo. Y bueno, pues os tengo que decir que una chica se puso en contacto conmigo y se llevó todos, absolutamente todos, porque decía que eso era un chollo, que ya Cora Project ya no hacía ese tipo de shakers, que le interesaba muchísimo y que bueno, que me los compraba todos. Y se llevó todo. Y ya os digo que salieron un montón, ¿vale? Pues yo os invito a que hagáis este ejercicio de vez en cuando, que no está mal, porque habrá otra scrapera o otro scrapero al que beneficiéis y vosotros recuperáis parte de vuestra inversión, pues para comprar más troqueles, por ejemplo, o telas de encuadernar o cualquier otra cosa, o alguna herramienta nueva que haya salido. Que por cierto, no sé si habéis visto la nueva Big Shot. C6 está haciendo publicidad de la nueva Big Shot. A mí me parece un mamotreto, sinceramente el diseño no me gusta nada. Creo que abulta muchísimo porque está la más grande de la Big Shot, creo que es un muerto de aparato, o sea, salvo que tengas un estudio enorme solamente para el scrap, yo creo que en un rinconcito scrapero eso nos ocupa ya pues, más de la mitad del sitio que tenemos para poner nuestras cosas. Entonces, no sé, no la veo nada práctica. Bonita es porque, bueno, pues al final tiene un diseñito más moderno que las Big Shot que tenemos nosotros, porque bueno, yo la mía ya no sé cuántos años tiene, bastantes, pero no obstante van saliendo cosas nuevas. Ya sabéis que hay una Big Shot que es automática, que coge, le das a un botoncito y directamente pasa a las placas, ¿vale? Y no tenéis que hacer fuerza con la palanca. Pero bueno, no obstante, a mí me sigue gustando la clásica y espero que me dure mucho, porque las placas, ya sabéis que, bueno, pues yo compro las placas de metacrilato en Shein, que me salen muy baratitas. De hecho, hace ya tiempo que no compro porque, bueno, pues de momento no las he tenido que cambiar, porque las placas, una vez que cambias una, pues te duran bastante y yo solamente cambio la de arriba, la de abajo siempre es la que se raya, ¿vale? Y la verdad es que me está durando bastante. De hecho, creo que la anterior pues me duró como unos 4 o 5 años hasta que se partió, pues del uso que tiene, porque yo troquelo muchísimo. Y bueno, pues teniendo la precaución de ir cambiando las placas cada X tiempo, yo solamente cambio la de abajo, que es la que se raya, porque la de arriba siempre pongo la misma para que no hace rayas en el papel, ¿vale? Porque al final, como eso se prensa, si tiene rayas en la placa de arriba, pues se acaban viendo y esa es la parte que se ve del troquel, no sé si me estoy explicando, pues finalmente queda bastante feo. Entonces suelo cambiar la de abajo siempre. Cuando la de abajo está muy desgastada, pues pongo la de arriba abajo y cojo una nueva para poner arriba. Y así es como me van durando más las placas y pues homogeneizo la utilización de ese tipo de material sin una inversión excesiva, ¿vale? Que esto, bueno, creo que os lo he comentado alguna vez, pero para que lo tengáis. Entonces, pues yo creo que este ejercicio de ver qué material tenemos, también hay cosas que guardamos que al final yo creo que las scraperas y los scraperos, como decían, me parece que fue en una conversación con Magda, ¿no? Que creo que fue con ella, no sé, Magda, me corriges si no fue contigo, que al final tenemos un poquito como complejo de Diógenes, ¿no? Que todo lo vamos guardando porque le vemos posibilidades para hacer un proyecto, para hacer algo bonito. Y finalmente eso que tenemos en la cabeza, pues lo dejamos en un cajón esperando el momento de poderlo hacer y luego abres un cajón y dices, bueno, ¿y esta caja para qué la tengo aquí si es una caja vacía? A lo mejor la caja es preciosísima, tiene unos colores estupendos, pero dices, bueno, pues yo esto lo guardaría para hacer algo, pero ahora mismo no recuerdo qué. O un bote de cristal, ¿vale? Que estás pensando en algo en concreto, lo guardas y cuando haces limpieza en tu rinconcito, pues encuentras un bote vacío allí que dices, bueno, ¿y esto para qué lo guardé? ¿Te acuerdas tú? Pues yo no, yo tampoco.
Entonces finalmente esto viene bien pues un poquito para hacer ese tipo de limpieza y tirar ese material que bueno, tendríamos la idea en su momento, nos parecería estupendísima, pero probablemente ahora no sepamos qué hacer con ese bote que hemos guardado. Entonces, ¿para qué lo guardamos? Pues fuera, todo fuera. Otra cosa que guardamos muchísimo son las bolsas de packaging, ¿vale? Pues yo qué sé, pues yo por ejemplo tengo, insisto que esto es del mes de la Semana Santa, cuando me dio un poquito tiempo a ordenar ese rinconcito que yo tengo y me di cuenta de que tenía 20.000 bolsitas de estas de papel del diseño de Aluacid, blancas con motitas negras, pero 20.000, o sea, salían por todas partes. Entonces yo dije, ¿pero para qué quiero tantas? O sea, puedo tener alguna, pues si hago algún Jan Journal, reutilizarlas, pero es que el resto, ¿para qué las guardo? Que de hecho, pues algunas estaban rotas, estaban deterioradas, muy arrugadas, entonces, pues eso directamente no lo voy a poner en ningún sitio. Entonces, ¿qué hice? Pues bueno, pues lo llevé al contenedor del papel y estupendísimo. Otra de las cosas que hacemos mucho es guardar trocitos de papel pensando que los vamos a utilizar. Es verdad que hay trozos pequeños que muchas veces nos hacen el apaño para no tener que coger una cartulina nueva y troquelarle pues a lo mejor un corazoncito, ¿no? Entonces ese tipo de recortes nos vienen muy bien, pero yo es que tengo cachos minúsculos guardados. Entonces es conveniente y es necesario hacer algún tipo de limpieza de vez en cuando para no guardar trozos irrisorios. O sea, al final yo lo que me he puesto como meta es guardar trocitos de papeles o de cartulinas que sean de al menos 10 centímetros. Lo que sea más pequeño, mucho más pequeño, pues no lo voy a guardar, porque estaba guardando trocitos que decías, bueno, pues es que esto, cuando lo vaya a buscar, incluso no lo voy a encontrar, porque es tan pequeño que no lo voy a encontrar en mi caja de restos. Entonces, ¿para qué lo guardo? Pues eso he cogido y lo he tirado. Tiritas, que yo me encanta hacer tiritas de 5 milímetros, pues para la transición entre un papel y otro, y esto ya lo habéis visto en los layout, me encanta hacer ese tipo de tiritas, pero claro, no puedo estar guardando todas las tiritas que corto cuando estoy haciendo un trabajo. ¿Por qué? Porque probablemente cuando vaya a necesitar ese tipo de tiras no me acordaré que tengo del color rojo, lo tengo metido en una carpetita de restos, ¿vale? Y seguramente cuando vaya a echar mano de esa tirita, como son 5 milímetros, pues se haya doblado con el paso del tiempo porque has ido metiendo cartulinas encima, con lo cual muchas veces guardamos cosas que no son lógicas. Y yo lo que os invito desde aquí en este podcast es hacer un poquito de orden lógico. Guardar cosas como scraperas porque utilizamos un montón de cosas, sí, genial, pero guardarlas con un poquito de cabeza. Ya os digo que los trozos de cartulina rosa que tengamos de menos de 10 centímetros probablemente no los vamos a utilizar nunca. Y en el momento que los vayamos a utilizar no nos vamos a acordar de que tenemos ese trocito pequeño en esa carpeta que guardamos con todos los restos. O nos va a costar trabajo localizarlo porque yo no sé cómo tenéis los restos, pero yo lo tengo en un archivador de estos de acordeón y en cada solapa del acordeón pues tengo un color diferente. Entonces, si voy buscando un verde, pues me voy a la carpetilla de los verdes y busco, pero a lo mejor el trozo es tan pequeño que está en el fondo y no me doy cuenta de que lo tengo y finalmente acabo cortando un trocito de otra cartulina o de otro resto más grande, acabo cortando el trocito que necesito, ¿vale? Con lo cual muchas veces guardamos cosas que sabemos que no vamos a utilizar, ¿vale? Y bueno, pues esto era el podcast de hoy. Espero que os haya gustado o al menos que os haya entretenido. Disculpad la tardanza y nada, nosotros nos vemos el sábado o nos oímos el siguiente miércoles. Un beso, un abrazo, que tengáis una estupendísima semana y nos vemos pronto. ¡Chao!